De Pepe Hortelano presentan a su gato, su ama y los 3 libros que vamos a comentar en el tema 6. El gato se va. Hasta luego. Adiós. Hola chicos. Como prometí ayer, vamos a hacer un repaso muy superficial de los 2 temas que nos quedaron por ver en clase. No por culpa mía, ya lo sabéis, que fue por los imponderables del destino y también por los imponderables de la clase. Interrupciones, saltos, salidas de tono, conversaciones alternativas, etcétera, etcétera. Bueno, a lo que vamos. Nos quedaba el tema 5 y el tema 6. El tema 5 es el del teatro del absurdo y el teatro comprometido. Y el tema 6, el tema de la novela del siglo XX. Ya hemos visto el 1, el 2, el 3 y el 4. El tema 1 y el tema 2 trataban de la novela realista, el tema 1, y de la novela americana, el tema 2. El tema 3 estuvimos abordando la poesía de finales del siglo XIX. Y en el 4 hicimos un recorrido muy rápido por las vanguardias. Ese recorrido rápido por las vanguardias tiene mucho que ver con este tema 5, que se titula El teatro del absurdo y el teatro comprometido. Pepe. Buenas. Que Espera. me voy para Sí. abajo. Voy. Voy un poquete aquí a ver a los... Bueno, seguimos. Era mi suegra. Vamos a ver. El tema 5, como he dicho antes, se titula El teatro del absurdo y el teatro comprometido. Y aparecen 3 nombres que hay que tener muy claros. Ionesco, Beckett dentro del teatro del absurdo y Bertolt Brecht en el teatro comprometido. Vamos a hablar solo del teatro en el siglo XX. Nos dejamos de lado el teatro de finales del siglo XIX porque leímos la obra La señorita Julia, no sé si os acordáis, la leímos en clase, de Strindberg. Esa obra se encuadra dentro de lo que sería el teatro naturalista impresionista, y es el teatro contra el que de alguna manera actúan estos autores que vamos a ver en el siglo XX. Durante el siglo XIX, apuntando de manera clara el apartado 1. El apartado 1 se titula La revolución de las formas dramáticas. En esa revolución de las formas dramáticas debéis tener en cuenta, muy en cuenta, párrafos que aparecen en el tema. Una síntesis que permita ver en el examen, si saliera este tema, que conocéis de primera mano cuáles fueron esa revolución que proponen los autores de la primera mitad del siglo XX en el teatro. Hay que hablar sobre todo de esa diferencia entre teatro comercial y teatro innovador. Lo que imperó durante todo el siglo XIX fue un teatro comercial, un teatro amable, un teatro que se hacía para que fuera bien recibido por el público burgués, que era el que iba al teatro. Intentaba no molestar, sobre todo, y tampoco tenía ninguna pretensión política ni ninguna pretensión artística apenas. Entonces lo que se intenta hacer durante el siglo XX es renovar de manera casi revolucionaria esas formas dramáticas que imperaban durante el siglo XIX. Influyó mucho el hecho de que apareciera el cine. El cine influye en esas formas dramáticas de manera sustancial, porque se vuelve al sentido originario de lo que fue el teatro y que se había perdido desde finales del siglo XVI. El cine como punto de inflexión en la aparición de un nuevo arte dramático es importante dentro de ese primer punto de la revolución de las formas dramáticas. El otro punto importante sería el que os digo de intentar innovar y romper con la tradición. Esto tiene mucho que ver con lo que ya hablamos de las vanguardias. ¿Os acordáis que cuando contextualizamos ese tema, vimos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial condicionan
toda la producción intelectual, artística, literaria y cultural de ese tiempo, se produce una especie de frustración o de depresión en las clases intelectuales y les lleva a rechazar cualquier forma de arte porque se había demostrado que no había valido para nada, el hombre no había mejorado, sino todo lo contrario. Lo que se hizo durante el siglo XX, durante la primera mitad del siglo XX, fue aprovechar la técnica y aprovechar la supuesta ciencia que nos iba a llevar a la felicidad para matar más. Esta depresión intelectual, esta frustración, hace que aparezcan estas vanguardias que en el teatro intentan romper también con esa escena comercial del siglo XIX. Con estas dos ideas, si las redactáis bien, dentro de ese primer punto sería suficiente. El punto 1.1 se titula Transición al siglo XX, del naturalismo al antirrealismo. Precisamente lo que hace es profundizar en esa idea. De un teatro naturalista que aparece en el siglo XIX, en el que se intenta reflejar la realidad de la época en toda su extensión, lo que se hace a principios del siglo XX es rechazar ese naturalismo y conducir al teatro hacia un antirrealismo, es decir, a no reflejar en la escena lo que ocurría en la realidad, sino de recoger pues todas las experiencias vanguardistas que propiciaban un teatro completamente innovador. Ahí surge una figura importante, una figura fundamental, que es Alfred Jarry con Ubu Rey a finales del siglo XIX, que sería el precursor de ese teatro nuevo. Como veis, Ubu Rey nos recuerda a una obra que hemos leído en clase, que la leímos en la primera evaluación hace casi un siglo, Edipo Rey, y en realidad pues es eso, es una parodia de la tragedia clásica. Es una parodia de las tragedias clásicas y es una parodia de la tragedia inglesa de Shakespeare. Ubu no es un héroe, ni mucho menos, es un rey grotesco, ridículo, que no recuerda en su carácter para nada ni a Edipo ni a ninguno de los reyes que aparecen en las tragedias de Shakespeare, salvo en su peripecia dramática. A él también se le propone un asesinato como a Macbeth, pero todo envuelto en un tono cómico y de parodia grotesca. El punto 1.2, que no el 2.2, como tenéis en el tema, se titula Las vanguardias teatrales y se sigue incidiendo en ese propósito de cambio, en ese propósito de renovación de la escena. Ahí tenéis las dos corrientes vanguardistas que aparecen a partir de 1920, que son la simbolista y la expresionista. Y de ahí tenéis que recordar sobre todo un nombre que luego vamos a desarrollar, que es Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, alemán, y que funda junto con Erwin Piscator lo que se llamó el teatro político o el teatro épico. ¿Qué es este teatro épico, este teatro político? Pues este teatro político es un teatro comprometido sobre todo con el proletariado. Es un teatro de contenidos marxistas. Se intenta denunciar la explotación del proletariado por parte de la burguesía. El título que tenéis que recordar de este teatro, Madre Coraje, de Bertolt Brecht. Y eso en cuanto al punto 1.2. En el punto 2, que es el último apartado del tema, hablamos del teatro del absurdo. Se titula ese punto 2, el teatro desde 1945, y lógicamente abordamos la escena dramática que se plantea después de la Segunda Guerra Mundial. Como os he dicho antes, el hecho de las dos guerras mundiales, sobre todo la segunda,
hace que haya una especie de depresión intelectual que propicia la aparición del existencialismo y también la aparición de esas vanguardias que ya se apuntaban en el principio del siglo XX y que dan como consecuencia ese teatro del absurdo de Eugene Ionesco, un teatro ligado al existencialismo, como he dicho antes, y que pretende romper con la tradición del teatro burgués. Se plantean escenas, ambientes parecidos al teatro decimonónico, pero se rompe con la lógica, se rompe con la trama y sobre todo se rompe con la lógica de los diálogos. Esa ruptura de la lógica de los diálogos provoca una cierta comicidad agria con la que se intenta hacer reflexionar al espectador sobre la falta de sentido de la existencia y sobre lo absurdo del ser humano. Esto es lo que propone Eugene Ionesco en La cantante calva y también Samuel Beckett en Esperando a Godot. Este es Esperando a Godot, es el libro que yo me leí en bachillerato. Es una obra de teatro también muy significativa de esta época y que también expresa el sentido del absurdo y sobre todo ese absurdo y esa falta de lógica. Lo que quieren dar a entender es la angustia existencial que imperaba en esos años 50 posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y con esto terminaríamos el tema 5. Como hemos visto, es un repaso muy superficial, pero que os puede ayudar para completar el estudio de cara al examen después del puente. Voy familiarizando con el medio y aunque esto es un poco raro, no sé yo si me voy a conseguir acostumbrar a no tener a nadie delante y hablar como si no estuviera bien delante de una pantalla. Seguimos con el tema 6, el tema de la novela del siglo XX. Tendencias de la novela en el siglo XX, principales autores y obras. Lo que vamos a hacer en este tema es un recorrido también muy sencillo, muy superficial sobre la narrativa del siglo XX. La última narrativa que vimos fue la del siglo XIX, la novela realista, y si os acordáis de las características de la novela realista, pues este tema lo vais a entender mucho mejor, porque en un principio la introducción, que se titula Nuevas formas narrativas, en la introducción de lo que se habla es del contraste entre las características de la novela realista del siglo XIX y las que se proponen en el siglo XX. Como ocurre en el teatro y como ocurrió también en la poesía del siglo XX, lo que se intenta es romper con la tradición. ¿Cuál era la tradición? La novela realista del siglo XIX. Al principio de ese primer apartado, de esa introducción, aparecen las características de la novela realista. No hace falta nombrarlas todas otra vez, como están ahí, yo simplemente las he recogido para que las refresquéis, pero sí que tenéis que hablar de que todas esas características de la novela realista en el siglo XX, la novela del siglo XX, los novelistas del siglo XX se van a oponer prácticamente a todas ellas y van a intentar romper con ese narrador omnisciente, con esa verosimilitud y con esa lógica de la trama, además de la cronología temporal que se solía observar en esa novela realista. Por eso lo más importante del tema está en la segunda parte, donde también tenéis recogidos los autores y las obras más importantes de ese periodo. Hay una pequeña referencia a lo que supone esa nueva narrativa del siglo XX. Es sobre todo una novela de gran complicación formal y técnica. Y eso da lugar a una crisis de la novela y del género novelístico en conjunto.
Los novelistas más importantes de la época son Franz Kafka. El libro que más conocido de él es La Metamorfosis, del que sí que tenéis referencia porque lo puse como lectura optativa. Aquí tenéis otra obra suya que me leí yo cuando tenía más o menos vuestra edad, El Castillo, de Franz Kafka. El otro autor importante del siglo XX es Marcel Proust. Tiene su obra máxima es En busca del tiempo perdido. Es una colección de 7 novelas donde ahonda sobre la psicología del ser humano. La siguiente, El Ulises, de Joyce. Una obra muy complicada, muy compleja de entender y que rompe completamente con la manera de narrar de la narrativa que se utilizaba en el siglo XIX. Luego tenéis ahí otras dos, La montaña mágica, de Thomas Mann, y Manhattan Transfer, de John Dos Passos. La última, la de Contrapunto, de Aldous Huxley, no hace falta que la mencionéis. Lo que sí que es importante es recoger las características generales de esa nueva novela y que rompen con la novela tradicional. Lo tenéis recogido en esa larga introducción. Y esas características, la primera que tenéis recogida es el cambio del punto de vista. El narrador realista utilizaba solo la tercera persona para narrar, el narrador omnisciente. En la narrativa del siglo XX se intenta ampliar la perspectiva del narrador, se utiliza a menudo la primera, la segunda y además la tercera persona, y se intenta enriquecer la perspectiva de lo que se narra a partir de diferentes puntos de vista. La secuencia narrativa de la nueva novela no sigue un orden lógico. Otra de las características de esta novela del siglo XX, que rompe con otra característica de la novela del siglo XIX, es la ruptura de la secuencia narrativa. La secuencia narrativa no sigue un orden lógico como en la novela del siglo XIX, y aparecen muchísimos saltos en el tiempo, muchos flashbacks, tiempo circular, espacio interior, que hacen una novela mucho más compleja, más difícil de entender, y que proponen al lector que sea él el que ordene ese tiempo caótico de la novela moderna. Otros aspectos que debemos contemplar en otras características importantes de esta novela del siglo XX son, por ejemplo, el empleo constante de los campos de conciencia o los flujos de conciencia. ¿Qué es esto? Esto es el empleo del monólogo interior. ¿Os acordáis que hicimos un ejercicio, ese ejercicio narrativo del autobús, en el que propusimos ese monólogo interior donde cada uno de los personajes veía desde dentro de su conciencia lo que ocurría fuera? Esto es lo que intentan hacer los narradores del siglo XX, es decir, no dar solo una perspectiva exterior de lo que ocurre, sino dar también una perspectiva interior y que nace sobre todo en ese movimiento surrealista que pretende recoger lo que hay en el subconsciente de cada uno. Bien, y pasando al segundo punto, el que aparece como conflictos religiosos y existenciales, ese lo podríamos resumir bastante. Podemos sintetizarlo y hablar nuevamente de que la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, provoca, como ya he dicho antes, como ya lo vimos en el tema 5, como ya lo vimos en el tema 4, provoca una especie de decepción con respecto al ser humano, de decepción con respecto a la ciencia, de depresión intelectual, de frustración, que lleva a una literatura moral y a una literatura existencialista. Los representantes de esa literatura existencialista, que encuentran muy poco sentido al papel del ser humano en el mundo, son Jean-Paul Sartre,
y Albert Camus. Son dos autores franceses. De Sartre tenéis que recordar la novela La náusea, y de Albert Camus El extranjero. Bien, y como último punto, habría que nombrar a los novelistas más destacados de esta renovación narrativa. Ya hemos nombrado algunos de ellos, habría que hablar un poco más extensamente de cada uno de los propuestos en esa segunda parte del tema. El primero de ellos, como os he dicho antes, es Marcel Proust. Tengo aquí una de las partes de En busca del tiempo perdido, que es su obra máxima. Como os he dicho antes, es una colección de 7 novelas en las que el autor, desde un punto de vista muy novedoso, analiza la psicología de cada uno de los personajes que pasan por ese mundo suyo, que en cierta manera es autobiográfico y que sobre todo le sirve para reflexionar acerca de los temas fundamentales del ser humano: el arte, la muerte, el dolor, el amor y el paso del tiempo. ¿Qué hay que saber de Marcel Proust? Pues sobre todo esto: de qué va En busca del tiempo perdido, cuáles son sus temas fundamentales. Y bueno, si os he hablado de su vida en clase, es más que nada para que recordéis mejor al personaje, pero lo que me importa es que tengáis en cuenta su obra. El segundo autor, del que también os he enseñado antes un libro, es Franz Kafka. Franz Kafka nació en Praga, y representa esa novela del absurdo, o esa novela que también se ha encuadrado dentro del expresionismo. Es una novela que rompe también con la lógica de la trama. Lo que les ocurre a los personajes es completamente fuera de lo común. Como ejemplo máximo tenemos al protagonista de La Metamorfosis, Gregorio Samsa. En el principio de la novela se convierte en un insecto extraño, y esa transformación le lleva a contemplar el mundo, lógicamente, de una manera rara, y también a los personajes que conviven con él. Es una propuesta de nueva visión del mundo desde un punto de vista desencantado. Bien, hay que saber, pues como hemos visto con Proust, dos de sus obras fundamentales: La Metamorfosis y El proceso, de Kafka, y saber también un poco de qué va esa Metamorfosis, que ya os propuse también como lectura optativa. El tercer autor importante del siglo XX es James Joyce. James Joyce, de Dublín, irlandés. Es uno de los autores que revolucionan la novela del siglo XX. Su obra más importante es el Ulises. En el Ulises lo que hace es una especie de parodia de la Odisea. El protagonista del Ulises es un hombre vulgar, Leopold Bloom, y lo que se cuenta en él es lo que le pasa a ese personaje vulgar durante un día de lo más normal por Dublín. Recorre prácticamente todas las calles, las tabernas y los sitios del centro de Dublín. Esto en un principio no parece nada novedoso, pero si leyéramos la novela, donde hay una novedad importante, es en la perspectiva que toma James Joyce para narrarlo. Aparece el flujo de conciencia constantemente, aparecen la primera, la segunda y la tercera persona, aparece una especie de narración caótica, que es muy difícil de comprender y que le propone al lector una dificultad importante. Otras obras de James Joyce, dublineses, y El retrato del artista adolescente. El tercer autor que vemos en este apartado es el alemán Thomas Mann. De él lo único que tenemos que saber es el título de una de sus obras fundamentales, La montaña mágica. Y también tenéis que nombrar
a otros 3 autores fundamentales del siglo XX. El americano William Faulkner, con su obra El ruido y la furia, la británica Virginia Woolf y su obra Las olas, y Joseph Conrad, con El corazón de las tinieblas. Y con esto quedaría finalizado el tema. Bien, hemos visto el tema 5, hemos visto el tema 6, nos quedaría por ver únicamente cuáles son los comentarios que pueden entrar dentro del examen, que tampoco os lo dije. En el examen pueden aparecer un fragmento de Madame Bovary, puede aparecer de Flaubert, puede aparecer un fragmento de Crimen y castigo de Dostoyevsky, un poema de Baudelaire o un fragmento de La metamorfosis de Kafka. Entonces, esa es la propuesta. Hay que conocer, lógicamente, sobre todo los argumentos de esas obras narrativas para poder comentarlas lo mejor posible. Por eso os dije que en el tema de la novela realista, en el apartado donde aparece desarrollado el argumento de Madame Bovary, más que recogerlo de forma teórica, es importante para el comentario de texto. Sabéis que el examen se compone de un tema teórico que tenéis que desarrollar, será uno de los 6 propuestos, el comentario de texto, que vale 3 puntos como el tema, y los conceptos son 8 de los 55 que os mandé, que valen 4 puntos. Y con esto y un bizcocho nos vamos a otra parte. Bien, la experiencia pues ha sido regular. No me gusta nada esto de no hablarle a nadie, de hablarle a la estantería, de hablarle a los libros, y además he tenido más interrupciones incluso que en clase, así es que no he encontrado el beneficio por ninguna parte. Esto como recurso de urgencia está bien, pero solamente para eso, como recurso de urgencia. Os dejo y que paséis buen puente, que estudiéis mucho y que si podéis leer pues todas las obras que os he citado, yo creo que os da tiempo en los 6 días. Bueno, si no tampoco es muy necesario, pero por lo menos 1 o 2 de ellas, si las leyerais, no estaría de más. Hasta el miércoles y suerte.